Ahora vamos a continuar con la boca. Tal vez el primer aspecto que tenemos que comprender es que la boca, igual que muchas partes de la cara, pues están como puestas sobre un cilindro. Si observamos el esqueleto humano, la mandíbula, la estructura de la boca, con los dientes, pues se ajustan como a la forma de un cilindro, ¿no? Entonces eso es como algo a tomar en cuenta desde un inicio porque muchas veces tendemos a hacer las cosas como si fueran planos. Ya lo habíamos visto con el ojo y que los párpados y todo se ajustaban a eso, como a la forma de la esfera. Y en el caso de la boca, la ubicación en el dibujo de una boca sería como pensando en todo tiempo que está como montada la boca sobre un cilindro. Eso nos va a ayudar mucho como a entender el movimiento una vez que estemos como haciendo una imagen a tres cuartos o de perfil, podemos lograr entender un poco el pensar que estamos como en un cilindro. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Evidentemente cuando está a tres cuartos, pues un lado tiende a ser más grande y uno tiende a ser más pequeño por el mismo efecto de la perspectiva, ¿no? Que este lado, como está como curveándose y girando hacia el otro lado, pues ya se ve más pequeño y este lado, esta otra mitad que vemos como de frente, pues es como más grande, ¿no? Entonces tomemos en cuenta esto para no hacer como bocas de frente en rostros que están a tres cuartos, ¿no? Bueno, otro principio que siempre se utiliza para dar estructura a una boca es partir como de estos tres, esta especie como de triángulo de círculos, como para ubicar los principales volúmenes que tiene la boca, ¿no? Que son estos que les llaman tubérculos, ¿no? Estas protuberancias, como especie de lóbulos, ¿no? Como de unos volúmenes. La boca no estaría como sobre una línea recta, sino que el lóbulo central baja y estos dos laterales del labio inferior suben, de tal manera que queda como esta forma como de arco. De hecho, muchos le llaman el arco de Cupido porque bien puede parecer un arco. Y bueno, eso sería como una primera idea de cómo estructurar una boca. Evidentemente es mucho más complejo que eso, pero bueno, miren, aquí vemos como las tres esferas y después otra serie de volúmenes ya como para poner la boca en su contexto, que sería este como cilindro verde, que sería como la parte superior del labio, ¿no? Que conecta ya con la nariz, que cubre todos los dientes, que sería como este cilindro, que tiene evidentemente aquí su surco nasal, su canal este que está aquí, todos los volúmenes, ¿no? De la barbilla y estos que están acá, estos como carrizos o esta especie como de cilindros que están aquí a los lados, ¿no? Que también dan como otra especie de volúmenes que los podemos notar un poco por este lado. Bueno, aquí vemos más, ¿no? Como a detalle, como toda la estructura de la boca en su contexto, no solamente los labios, sino también otra serie como de detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí al lado de las comisuras de la boca hay como estos pequeños volúmenes que no en todas las personas, pero en algunas se logra destacar. Recuerden que esto estamos hablando como de una boca promedio, ¿no? Y casi diríamos en una boca de personas de raza blanca. Aquí vemos otra vez ya un poco cómo va aplicado el dibujo, todas estas estructuras que veíamos ahorita en el esquema anterior, como las protuberancias al lado de los carrizos, el surco nasal, esta especie del tubérculo central, ¿no? Pero que muchas veces realmente parece más como un pico, más que un círculo. Luego se ajusta más como la punta de un barco, ¿no? Se parece más como a la punta de un barco. Y bueno, los de abajo que sí tienden a ser como más circulares, ¿no? Aquí vemos otra vez como una serie de detalles que igual puede ser interesante como revisarlos, como esta parte del labio, donde el volumen del labio no necesariamente está como ocupado por el tejido propiamente de la piel del labio. Luego muchas veces hay una zona que es más bien como de la piel normal que tenemos en todo nuestro cuerpo, pero que ya sin embargo está siendo parte como del volumen, ¿no? O sea, el volumen vendría a estar como, como dividido en dos tipos de piel, ¿no? Aquí se alcanza a ver, ¿no? Como dos tipos de volúmenes, donde uno, el que está aquí como en color verde, sería propiamente como el tejido de la piel del labio, y esto que está atrás, más parecido a la piel, ¿no? Que tenemos en el cuerpo, que es como de una consistencia y una textura diferente, ¿no? Que tiene vellosidades y otras cosas que por los labios no tiene, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Como otro ejemplo de eso, ¿no? De que hay como dos volúmenes en la boca, donde en el labio inferior sobre todo, ¿no? Está como este otro segundo plano, que es bueno, es importante tomarlo en consideración al momento de representarlos porque miren, se genera hasta una pequeña sombra que divide los dos volúmenes y que los diferencia, ¿no? Como con mucha claridad. Bueno, aquí lo vemos ya como en una foto de una persona real, cómo se ve esta diferencia. Miren, aquí se alcanza a notar entre esto que les digo, que todavía es como de la piel como normal, y esto ya es como del tejido del labio, ¿no? Y se alcanza a ver esta sombra, miren, que divide. Está la sombra de acá del labio, del volumen del labio,
que está acá, pero aparte aquí hay otra sombra que es como la del tejido propiamente del labio, ¿no? Aquí también se nota, miren, la diferencia entre esta piel, está como más clara, ¿no? Como más piel normal, y acá el tejido del labio, ¿no? Que puede ser como más pequeño, pero que sin embargo el volumen es como amplio, ¿no? Pero esto está como dividido en dos. Bueno, aquí otro ejemplo con la misma circunstancia. Y luego, evidentemente, ya como puede haber más tipos de volúmenes, ¿no? Porque una simplificación como muy austera, pues era la de las tres esferitas, ¿no? Que este triángulo de tres esferas. Pero bueno, se puede ajustar a algunos tipos de personas, pero no a todas. Algunas personas empiezan a tener como una complejidad más grande, ¿no? En sus labios, de más volúmenes. Y bueno, aquí empezamos a notar en estas cinco, de hecho pudiera haber más de cinco, ¿no? Ahorita vamos a revisar otros ejemplos. Pero bueno, en los labios ya podría ver aquí, miren, hay como estos tres que eran como los que veíamos del triángulo, pero aquí a los lados ya puede empezar a ver también como un crecimiento, que como otro volumen, ¿no? De este lado, ¿no? Como otra especie como de círculo, como otra especie de esfera, otro volumen aquí, de este lado, ¿no? Entonces estarían cinco volúmenes, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco con los tubérculos inferiores del labio. Bueno, aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Con los cinco espacios, con los cinco volúmenes, perdón. Y bueno, aquí ya también están considerando el surco nasal, ¿no? Como una especie de volumen, pero negativo, ¿no? Es como un hueco propiamente. Aquí como de una manera muy exagerada, ¿no? Como se representarían estos cinco volúmenes, pero de una manera muy exagerada. Un poco nada más como para entenderlo, pero realmente no hay tantas personas que lleguen a tener una boca con unas esferas tan exageradas, ¿no? Pero aquí sí vemos, aquí les digo, empieza a volverse más complejo porque en lugar de ser 5, aquí ya están como más, ¿no? Aquí de hecho hay más, y pues sí puede haber personas que tienen como estos 5 arriba, que serían este triángulo del centro que veíamos, pero acá arriba hay como dos, ¿no? El labio superior es como más complejo en ese sentido, al grado de poder tener incluso como hasta 5 volúmenes, ¿no? No solamente 3 ni 5, sino hasta 7 volúmenes, ¿no? Para definir como los labios. Otro aspecto importante es como en el labio inferior e incluso en el inferior puede haber esta especie de cordón alrededor de los labios, ¿no? No todas las personas lo tienen, pero algunas sí. Puede ser muy notorio esta parte de aquí que es como un cordón, como un volumen, ¿no? Como bastante marcado, que pueden tener algunas personas arriba de sus labios, que se nota mucho, ¿no? Como por el brillo incluso que se refleja, tienen como esta especie como de protuberancia o cordón alrededor de los labios. Bueno, otro aspecto a considerar con respecto a la estructura de la boca o de los labios es como la no alineación que por lo regular se recomienda al momento como de dibujar unos labios, digamos unos labios promedio, es esta, ¿no? Donde el labio superior sale más que el labio inferior, ¿no? Como para hablar de una boca promedio, hay como esta diferencia, esta no alineación entre el labio superior y el inferior, ¿no? Que hay una diferencia de 1 centímetro más o menos, que tiene que ver un poco también con la estructura de la cara, ¿no? Donde la nariz como que es más prominente, sale más que cualquier otra parte del rostro, ¿no? Más que la frente, más que la barbilla, más que los labios, y todo tiene un poco como esta inclinación, que eso no se cumple más que probablemente en ciertos tipos de personas, ¿no? Pero bueno, siempre te lo manejan como un estándar. Otra cosa que tiene que ver, ¿no? Con los tubérculos y estas protuberancias del labio, ¿no? Que más o menos se meten arriba y el tubérculo inferior se va hacia abajo, lo que provoca que al verse de lado una boca, pues no se vea como una línea recta, ¿no? Que eso también hay algunas personas que sí se les ven los labios rectos, pero bueno, aquí es digamos como este estándar, que es como ver el arco que les decía de lado, entonces donde hay como una curva hacia arriba y luego hacia abajo, ¿no? También como para hablar de que no es una línea recta, ¿no? Al momento de representar como la unión entre los dos labios, pues no se representa tanto con una línea recta, sino más bien como esta especie de curva, ¿no? Como de una cresta y un valle, ¿no? Pero bueno, para estructurarlo, pues la verdad sí conviene, ¿no? Como para que nos quede un poco derecha la boca, sí conviene la verdad partir como de una línea recta, que pudiera ser tal vez un poquito arqueada hacia arriba o arqueada hacia abajo, pero más o menos recta dependiendo de la persona, ¿no? Si se está riendo o si por sus cuestiones genéticas tiene la boca un poco como caída, ¿no? Entonces eso ya dependerá, pero digo, para dar estructura sí conviene la verdad empezar
un poco como trazando una línea y ya sobre esa línea recta pues ya les digo, hacemos que el tubérculo central baje y que los dos tubérculos inferiores suban de tal manera que ya se hace como esta especie como de ondulación, ¿no? Pero bueno, digo, para dar estructura, siempre conviene trazar una línea recta, ¿no? Para generar un poco una simetría. Igual, ¿no? Aquí de lado, ¿no? Incluso de lado, pues para empezar a dibujar se puede hacer una línea recta y ya después le vamos agregando, ¿no? Como un poco las curvas que tiene de tal manera que al final ya no quede recta, sino que lleve como sus curvas, ¿no? Otra cosa a considerar en los labios, pues es un poco esto, ¿no? Sobre todo para el momento de sombrear o dar cierta estructura tipo maya con la dirección de las líneas de nuestros sombreados, pues es esto, ¿no? Un poco entender un poco que son como, los dos labios son como una especie de, pues, de dos cordones o de dos cilindros que se encuentran y entonces tienen esta estructura, ¿no? Como curva, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Donde se conectan. Entonces, bueno, al momento de sombrear y eso, luego miren, es interesante como tener en cuenta esto para dar un sombreado así, ¿no? Que vaya a dar como un poco esta forma como curva. Otra cosa es un poco tener en cuenta cómo son los dientes, porque por lo regular, pues la boca, ¿no? Es un sistema un poco complejo donde no solo es el exterior, que serían como los labios, sino la parte interior, porque muchas veces al sonreír, al enojarte, al hacer varios tipos de expresiones, pues se logran ver los dientes. Entonces también es importante tener como en consideración la estructura de los dientes, como para el momento de representarlos, pues no fallar, ¿no? Entonces, bueno, un error sería como hacerlos todos como cuadrados, porque mucha gente en los dientes nada más hace como una línea en medio y empieza a poner como cuadritos, ¿no? Como una retícula, siendo que ahora sí que cada diente es distinto, ¿no? Tal vez los incisivos sí son como más cuadrados, pero los demás ya empiezan a tener otro tipo de estructuras más complejas, ¿no? Los de abajo pues son como más rectangulares, digámoslo. Como los dos incisivos son más grandes, pues tienden como a empujar, porque se repite, ¿no? Son cuatro incisivos abajo y los superiores, ¿no? Y luego los colmillos, ¿no? Que básicamente son esos mismos 10 dientes, ¿no? Cuatro arriba, cuatro abajo y los colmillos. Sin embargo, no coinciden porque miren, como son más grandes los frontales, los incisivos frontales, pues eso hace que el colmillo se haga hacia atrás, ¿no? Los colmillos superiores se hagan hacia atrás y los colmillos inferiores, al ser estos cuatro más pequeños, estos cuatro de abajo, pues el colmillo como que queda en medio, ¿no? Sería como lo normal que el colmillo quede aquí en medio. Evidentemente, una dentadura perfecta, pues pocas veces existe, salvo alguien que se los arregle, ¿no? Que se ponga brackets y eso, pero pues muchas personas tienen como ciertas irregularidades o imperfecciones en la posición de sus dientes y siempre será importante como observar eso, ¿no? Como verán, el colmillo pues también es como una especie de cilindro al cual tiene un corte como en diagonal, por abajo y por arriba, ¿no? Al momento de conectarse arriba también en las encías pues también tiene como un corte diagonal, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración eso también y observar bastante bien como los dientes, ¿no? Les decía, sobre todo al momento de representar una persona riéndose, los dientes pues ya se nota, ¿no? Aquí hay como un estudio como del movimiento, ¿no? Del rostro al momento de sonreír y comparado con cuando está seria, ¿no? Ciertos puntos como las comisuras de la boca, al sonreír cómo sube la boca, ¿no? De tal manera que al subir se contrae el labio superior e incluso la nariz también sube un poco, se contrae todo hacia arriba, la mitad del rostro se eleva, digámoslo, de tal manera que hasta puede provocar una especie como de volumen o de especie de ojeras muy exageradas acá arriba, ¿no? En el ojo, porque digamos que todo el cachete, toda la mejilla se comprime hacia arriba porque la boca sube y hace que se empiece como a abultar, ¿no? Está el párpado inferior, no se diga la mejilla, ¿no? Que se vuelve muy circular, muy esférica. Miren, aquí vemos como el centro del labio inferior se mantiene casi en el mismo lugar. Evidentemente suben las comisuras, sube todo el labio, sube tanto que hasta se puede hacer un pliegue aquí arriba del labio superior y se muestran los dientes, ¿no? Pues más o menos así sería como el mecanismo de la risa, como para entender un poco, ¿no? Para el momento de representar a una persona riéndose, tomar en cuenta estos movimientos que puede llegar a tener el rostro, ¿no? Esta sería como una vista lateral, ¿no? Como de la risa, ¿no? De lo que veíamos ahorita, pero de una vista lateral, ¿no?